aportes del gobierno venezolano y de las empresas OAS y Odebrecht. Para profundizar en este tema, estamos enlazados con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Doctor Maldonado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Bueno, dolor de cabeza, ¿no? Para el expresidente Humala. ¿Qué lo salvaría en este contexto el hecho de que haya ocurrido el hecho, valga la redundancia, antes de que se haya sancionado el lavado de activos? Bueno, en primer lugar hay que decir que la defensa del señor Humala y la señora Heredia planteó varios problemas en la expectativa de ser resueltos vía casación. Por así decirlo, querían evitarse el juicio, claro, y salir de esta manera de una forma, por así decirlo coloquialmente, express. En realidad, algunos de los temas, sobre todo el principal que fue planteado por la defensa, era realmente difícil de ser respaldado por el Poder Judicial. Y es que la defensa sostenía que para configurarse el delito de lavado de activos debían darse unitariamente, como parte de un solo proceso, todas las fases descritas en la legislación sobre el lavado de activos, o sea, la fase de conversión, la fase de intercalación, como se llama, y la fase de integración. Cuando en realidad este concepto es más bien un concepto no normativo, sino más bien criminológico. Basta que la conducta se subsuma en alguno de estos actos, en una de esas fases, para que ya se configure el delito de lavado de activos. Y de otro lado, por supuesto, también entiendo que la defensa quería beneficiarse de esta norma que fue dada, me parece, el 25 de agosto del año 2019, que modifica el Código Penal y que crea la figura del financiamiento prohibido de campañas, ¿no? Entonces, es una norma que tiene varias similitudes, pero en realidad grandes diferencias con la figura de lavado de activos, y por tanto no correspondería desde la perspectiva de un análisis jurídico riguroso, sobre todo desde el enfoque ya hecho por la propia Corte Suprema, ¿no? En la sentencia plenaria casatoria de octubre del año 2017, y en el marco de la política del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos del Estado peruano, no correspondía confundir las cosas. Correcto. ¿No? Usted plantea ya el contexto, ¿no? Vamos a tratar de desagregar. En el supuesto que hoy hubiera sido declarado como que era lícito, ¿no? Digamos que estos aportes finalmente no constituían lavado de activos, usted mencionaba Express, tampoco lo hubiera salvado, o sí, porque el juez termina determinando también. Sí, bueno, aún no he leído en detalle la decisión sobre la casación, pero además de lo que usted ha presentado su nota, entiendo que la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, deja establecido el hecho de que toda la discusión jurídica se llevará en la fase de juicio. Entonces, esperemos de ver qué ocurre ahí. Pero es un revés, digamos, o sea, usted como abogado, digamos, ¿considera que es un revés o no necesariamente? Yo le planteaba el hecho de que el lavado de activos, entiendo que cuando el expresidente Humala recibió los aportes o su partido, no era un delito sancionado. No. Mire, la figura delictiva de lavado de activos, como está regulada el día de hoy, principalmente a través del decreto legislativo 1106, tiene una serie de antecedentes. Y esos antecedentes describen todos los esfuerzos del Estado peruano por criminalizar estas conductas. Por supuesto, ha habido una evolución normativa que ha terminado en este decreto legislativo 1106, y también ha habido una evolución, por así decirlo, jurisprudencial, porque al yo referirme a esta sentencia plenaria casatoria, he omitido mencionar la razón por la cual se hace esta sentencia, y es porque en ese mismo año la propia Corte Suprema, a través de un magistrado que hoy día está siendo perseguido y está prófugo, intentó modificar
la política criminal del Estado en materia de lavado de activos, dejando sin dientes a la figura de lavado de activos. Por tanto, no estamos hablando de que hubiese un páramo normativo o un páramo doctrinario o un páramo jurisprudencial. Y por tanto, no es correcto decir desde el punto de vista objetivo que antes no estaba legislado y que de pronto surgió esta figura y todos los hechos posteriores no deben ser procesados. Anteriores, ¿no? Perdón, anteriores, disculpe. Claro. Gracias por la aclaración. Ahora, no solamente es que, claro, es recibir dinero de dudosa procedencia, sino no tampoco declararlo, ¿no? A eso se refería usted, a toda la línea, digamos. O sea, toda la línea que incluye no solo, por supuesto, la parte de realizar alguna de las fases, sino también la parte de la, como se dice, del dolo, ¿no? O sea, que estamos hablando de unas personas sofisticadísimas, ¿no? Sofisticadas, de enseñanza, de formación educativa superior, y que les parece normal que alguien les lleve en maletines $3 millones a su apartamento en Miraflores. Tal cual. No, bueno, y entonces, no es alguien así nomás, ¿no? Son representantes hablando, ¿no? de empresas que, por cierto, hoy van a volver a declarar, ¿no? Claro, más allá de que en ese momento no se conociera lo que se conoce a partir del 22 de diciembre del 2016, gracias al plea agreement entre esta Corte de Nueva York y Odebrecht S.A. Pero antes, no solo los directamente involucrados, sino todos o muchos principales actores de la sociedad peruana nunca quisieron ver lo que pasaba, nunca quisieron conocer de las características y diversas características de la corrupción. Correcto. Algunas narradas por Alfonso Quirós en su obra sobre corrupción, etcétera, y otras, por ejemplo, narradas por Héctor Vargas Aya en sus 184 años de impunidad en el Perú. Entonces, decir que esto les parecía normal, es decir, que había desayuno gratis, que les iban a dar el dinero porque eran simpáticos, sí. Eso... Bueno, no se admite, creo ¿no? que, claro, se normalizó, pero ¿a cambio de qué, no? Esa siempre fue la pregunta, ¿no? No, por supuesto, había un quid pro quo. O sea, el dinero se entregaba no solo a presidentes, ya sabemos, ministros, sino también a candidatos importantes. O sea, se jugaba a ganador. A ganador, claro. Se ponía una fichita a todas las opciones, ¿no? Entonces, la pregunta es cuál es el estándar para establecer ese dolo, ¿no? Yo creo que es un estándar mínimo, ¿no? Y es el que yo, de alguna manera, metafóricamente describo. O sea, estas personas muy sofisticadas, ¿no? La señora Nadine Heredia, una persona muy sofisticada. O sea, perdón, ¿cómo no le llamó la atención que acá había algo raro? Y en esa línea, entonces, bueno, entiendo que las declaraciones de Barata y Odebrecht terminarían de hundir a la defensa del expresidente. Bueno, mire, una sentencia condenatoria por lavado de activos no es un asunto del día común en el Perú, lamentablemente. Hay casos que se están luchando hace muchísimos años, los abogados son muy sofisticados, hacen defensas obstruccionistas, etcétera. Y en este caso, en general, el estándar probatorio es el de los indicios, ¿no? Pero y los indicios se componen de qué cosas? Se componen por ejemplo, testimonios como el que usted acaba de mencionar, ¿no? Sí, pues. Pero estas personas cometieron un hierro muy grande, porque en realidad la doctrina procesal penal desde el siglo XIX ya señala que los elementos básicos del delito nunca desaparecen, ¿no? O sea, el medio a través del cual se cometió, el cuerpo en el cual se infringió el delito y otros indicios parecidos. Eso lo dicen los procesalistas ya, reitero, del siglo XIX. Entonces, yo no sé qué les dijo Odebrecht a todos estos presidentes, ministros, candidatos. Les digo, mira, esto nunca se va a descubrir. Pero bueno, ocurrió el plea agreement en un país donde la justicia sí funciona y ahí cayó todo, ¿no? Porque recién ahí que los demás países, los 12 países, los 10 de América Latina y los 2 del África, se dieron cuenta que algo raro pasaba. Porque en el Perú usted recordará que hubo este pobre congresista Pari que andaba con su dictamen en minoría por todo lado y nadie le hacía caso, ni el Ministerio Público y menos el Congreso. Sí, pues. Entonces... Para terminar, ¿la suerte del expresidente Humala es la suerte de Keiko Fujimori y que Susana Villarán o son casos distintos en algún punto? Bueno, son casos con especificidades, ¿no? Pero también hay patrones generales, evidentemente. El tema del lavado es un denominador común, entonces yo creo que usted preguntaba si ese era un revés o no, yo diría que es un triunfo para el Estado peruano, ¿no? De alguna manera.
porque se argumentaba por parte del Ministerio Público de la Procuraduría dos casos de Odebrecht cierta duda, desconfianza sobre el proceder del magistrado San Martín. Y nosotros ya habíamos dicho que con los antecedentes y el marco lógico que tiene la propia Corte Claro. Suprema, en el marco de la política criminal que hemos mencionado, era muy difícil que San Martín pudiese apartarse de ese marco, ¿no? Bueno, sí, y yo apuntaría que seguramente en su momento se discutirá que Fujimori no ha sido gobierno, el caso de Susana Villarán, que fue una revocatoria y que sí hubo obras, ¿no? O sea, los tres tienen cierto parecido, pero en cada uno se ve una diferencia, ¿no? En el caso de Humala, bueno, a ver, ¿a quién le consta que pagué favor? En el caso de Villarán, bueno, las obras hablan por sí solas, y en el caso de Fujimori yo no fui gobierno, ¿no? Pero Sí, entre comillas, el delito de lavado de activos que usted señala no es muy común que se castigue, pero tampoco es lo mismo una persona X a un político, ¿no? exactamente. Que toma decisiones. Exactamente. Usted plantea bien el problema, ¿no? La disyuntiva histórica, ¿no? O sea, como país nosotros estamos ante la disyuntiva histórica, que estos hechos, a través de los cuales unos políticos decidieron que tenían cierta cualidad superior a los demás para valerse de cualquier medio contra lograr el poder y romper el esquema de participación democrática, o sea, romper la columna vertebral de una democracia, prevalecerá o no, o si prevalecerá la impunidad, o si, como corresponde, el Estado sancionará con rigor y con dureza esas conductas, ¿no? Bueno, Eso es lo que está en ciernes, ¿no? va a demorar, pero va a generar un buen precedente, creo, para la institucionalidad, ¿no?, de nuestro país. Sí, lamentablemente va a demorar, lo que la justicia cuando tarda no es justicia, como se dice, pero esperemos que sea más pronto que tarde y ojalá que triunfe la justicia y no la impunidad. Claro, y que se acaben las malas prácticas. Muy amable, doctor. Sí, placer. Gracias. Hasta luego. Sí, Hasta luego. yo también soy suspicaz, pero bueno, muchas gracias Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, estuvo aquí en Noticias Tarde. Nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República, importante porque ya